Como parte del segundo entregable del proyecto final, se buscó la integración de la primera entrega, el circuito detector de cruce por cero, con la incorporación de control digital mediante una plataforma programable capaz de interpretar los pulsos de cruce por cero y comenzar con la construcción de un regulador de potencia. Como se vio en clase, la regulación de potencia en corriente alterna consiste en recortar partes de la señal sinusoidal de entrada en puntos específicos, de manera que menos corriente llegue a la carga y por ende disminuya su consumo. Esta manipulación de la señal de entrada tiene efectos como el cambio de intensidad en fuentes de luz o el ajuste de velocidades en motores AC. Como primer paso para lograr la implementación del dimmer, se construyó el detector de cruce por cero, para poder sincronizar el microcontrolador encargado del control digital con la señal sinusoidal que alimenta la carga que se requiere regular. Recordando su funcionamiento, el detector de cruce por cero emplea un puente de diodos para rectificar la señal de entrada y poder encender el LED infrarrojo de un optoacoplador de manera intermitente, mediante las resistencias elegidas desde su construcción inicial. Con los cálculos disponibles en el video de la primera entrega, es posible regular la corriente que llega al LED para que éste alcance su corriente de encendido desde que la señal rectificada toma un valor distinto de cero. Así, se permite leer un voltaje de más 5 volts cada vez que el voltaje de entrada pasa por cero, ya que el LED se apaga en estos instantes, haciendo que el transistor del optoacoplador actúe como un interruptor abierto y su voltaje de colector sea igual a los 5 volts que lo alimentan. Hasta este punto, con pura manipulación electrónica, se puede lograr la generación de pulsos de 5 volts cada vez que el voltaje de la señal sinusoidal de entrada cambia de polaridad. Para dar una aplicación a este comportamiento es necesario integrar una plataforma programable que sea capaz de interpretar y reaccionar a esta información. Aprovechando la capacidad de Proteus de simular circuitos integrando programación basada en texto, se eligió una tarjeta de Arduino Uno para llevar a cabo la automatización del sistema. Se identificó entonces que el microcontrolador se dedicaría a recibir un par de señales de entrada para controlar una salida diseñada para recortar la señal de corriente que llega a la carga. La primera señal de entrada, como se ha venido comentando desde la entrega pasada, es el tren de pulsos que genera el detector de cruce por cero. Esta señal permite sincronizar al microcontrolador con la señal de corriente alterna que se busca regular. La sincronización se logra debido a que se conoce la frecuencia, y por tanto el periodo, de la señal de la corriente alterna distribuida por la CFE en México. Esta señal eléctrica tiene una frecuencia de 60 Hz, lo que se traduce en 0.0167 segundos por ciclo. De esta información entonces, se conoce que el tiempo entre cada semiciclo y por ende, entre cada pulso del detector de cruce por cero es de alrededor de 8 milisegundos. Esta información es importante para explicar la utilidad de la segunda entrada. El dispositivo que se busca diseñar no tendría sentido sin una interfaz que permita al usuario regular la potencia, por lo que se utilizó, al menos para esta etapa, un potenciómetro físico integrado en la simulación. A través de este se puede generar la segunda señal de entrada del microcontrolador, esta vez analógica. El potenciómetro, al no ser más que una resistencia variable, permite leer valores de 0 a 5 volts cuando se conecta a la fuente del optoacoplador. Si la terminal central del potenciómetro se conecta a una de las entradas analógicas del microcontrolador, es posible interpretar el voltaje leído como el tiempo que se puede retrasar un pulso de salida mediante programación basada en texto, pulso que serviría para activar la conducción en el dispositivo que se busca controlar. Conociendo que el tiempo que transcurre entre cada cruce por cero es de 8 milisegundos, el valor analógico del potenciómetro da una referencia directamente proporcional a los milisegundos que se quiere retrasar la conducción, correspondiendo el valor máximo de 5 volts o 1023 bits al máximo de 8 milisegundos que se podría retrasar. Así, cada vez que se detecta el pulso de cruce por cero, se comienza a contar el tiempo para emitir un pulso muy delgado que activaría la conducción. La programación del programa que logra todo lo anterior se alcanza de manera sencilla. Primero, se declaran las variables val_analog para guardar el valor que entra desde el potenciómetro, valor_triac para calcular el tiempo de retraso en la conducción y un contador para llevar un registro de lo que sucede a través de la terminal serial. En la función setup se comienza la comunicación serial, se declara el pin 7 como salida y se establece en 0, y se declaran los pines 2 y A0 como entradas. Además, se incluye una función de interrupción que monitorea constantemente el pin 2.
Cuando se detecta un cambio de high a low en esta entrada, el programa se interrumpe y corre la función INT, que se explica más adelante. Mientras tanto, en la función loop se lee constantemente el valor analógico que se obtiene del potenciómetro y se utiliza para obtener el valor triac por medio de una función map, que básicamente hace equivalencias entre rangos establecidos. En el caso del programa, se establece el rango de entrada de 0 a 1023, que son los posibles valores que se puede leer en la entrada analógica. En el segundo rango va de 180 a 6000 y representa el rango de tiempo que se puede retrasar la conducción en microsegundos. Es notorio que este rango no va de 0 a 8000 como se describió previamente, y eso se debe a que, dado que en la siguiente etapa se trabajará con diacs y triacs, es necesario mantener una corriente de retención para que el dispositivo funcione de manera correcta. Por último, se define la función INT que se mencionó en el setup cada vez que se invoca la función. Se genera un pulso en el pin 7 con retraso de los microsegundos indicados en la variable valor triac. Transcurrido este tiempo, la salida se manda a high por 10 microsegundos para posteriormente apagarse. Como control, el contador aumenta en una unidad y se imprime en el monitor serie. Con esto se aclara la manera en la que funciona INT. Cada vez que el detector de cruce por envía un pulso al pin 2, el programa de Arduino comienza a contar el tiempo de retraso valor triac para enviar el delgado pulso en la salida del pin 7. El resultado se puede observar claramente en el osciloscopio, con el pulso de salida moviéndose a lo largo del semiciclo positivo y negativo de la señal de entrada según se modifique el potenciómetro. Este pulso podrá ser utilizado para disparar un triac, que finalmente permitirá controlar la potencia que se disipa en una fuente de luz. No obstante, esta entrega queda para la siguiente etapa del proyecto.